gente, la cocina de Tori hoy con un video dulce. Se trata de la popular receta de los queques cubanos. Una delicia que no se pueden perder. Y atrás de mí ustedes están viendo cómo es que me han quedado los queques. Yo los invito a que se queden hasta el final del video y no se pierdan nada para que vean el paso a paso. Y ahora, adelante video. Mis amigos, voy a comenzar como siempre hablando de los ingredientes. Lo pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo. Y dicho esto, vamos a comenzar con el primer paso. Aquí tengo un recipiente donde voy a mezclar todos los ingredientes secos que voy a utilizar. Y voy a comenzar adicionando la harina, los polvos de hornear, el bicarbonato, la sal, la canela en polvo y el azúcar. Yo estoy usando en este caso azúcar morena. Con un batidor globo de mano lo vamos a mezclar para que se integren. Y lo vamos a reservar para después. Ya estoy lista para el siguiente paso y para eso tengo aquí mi mezcladora de pedestal. De hecho, ustedes están viendo ahora mismo aquí en la esquina el producto y si lo tocan, se abre en la tienda y si quieren lo pueden comprar. Yo recomiendo muchísimo porque son muy útiles. Y ahora vamos a comenzar agregando los ingredientes líquidos y tengo aquí las yemas de huevo. Seguimos agregando la mantequilla que tiene que estar derretida y a temperatura ambiente. Ahora voy a agregar la melaza de caña y aquí tengo el extracto de anís, pero le voy a poner encima la leche, lo voy a mezclar para aprovecharlo por completo. Vamos entonces a comenzar a mezclar y para ello le voy a poner la velocidad mínima. Lo voy a subir un poco. Ya está mezclado, voy a bajar la velocidad y voy a agregar los ingredientes secos que ya sabemos que están listos. Poco a poco. Ya está listo, voy a detener la máquina y lo voy a llevar a trabajar a la mesa. Y comenzamos a amasar. Fíjense que esta masa tiene que ser una masa compacta, una masa densa. Y esto podemos decir que ya está, no se pega. Y si no se pega, es que ya está perfectamente amasada. Vamos entonces a hacer una forma como una bola, ¿ya? Esto está perfecto así. Y ahora la vamos a envolver en un nylon. Aquí tengo el nylon, voy a poner la masa encima. Y la vamos a envolver. Que quede bien pegadita así. Y la vamos a llevar al congelador para que repose unos 20 minutos. Y bueno, mientras esperamos que nuestra masa repose en el congelador, Albert quiere decirle algo muy importante. Ya que se me olvidó qué cosa es. Eso está buenísimo. Eso no estaba en plan. No, eso es improvisado. Bueno, que si les gusta todo lo que estamos haciendo en este video y en general en el canal, que por favor nos apoyen con un dedito para arriba, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y eso es importante, que activen la campanita de notificaciones, porque así YouTube les va a avisar a ustedes cuando ella pone o cuando ponemos nosotros el próximo video. Que puede ser cualquier cosa como algo dulce, algo salado, algo muy rico, algo que usted va a disfrutar cuando lo haga en su casa guiándose por la receta. Así mismo. Y además, eso nos va a ayudar muchísimo. Porque Albert, él se lo ha dicho en otros videos sobre una meta. ¿Cuál meta es la que nosotros estamos corriendo? Una maravillosa meta que es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. Con la ayuda invaluable de ustedes vamos a llegar. Pero para eso necesitamos que ustedes, miren, aquí en la esquinita, se suscriben. Es gratis, no les va a costar nada, pero nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué tú crees? Perfecto, háganlo, eso es buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Y ahora seguimos con la receta. Saqué la masa del congelador,
Voy a retirarle el nylon. La voy a dividir al medio porque voy a trabajar con una parte y la otra parte la voy a guardar aquí en el mismo nylon para trabajarla después y así no se nos seca. Aquí tengo un rodillo, le voy a poner un poco de harina y con este lo vamos ahora a alisar. Ya la masa está aplanada como quería. Yo le voy a dar la forma a los queques tal y como los conocí en Cuba, de una forma irregular. Pero usted si quiere puede utilizar un vaso para cortarlo y hacer sus queques o un cortador de galleta tradicional, normal. Incluso estos que vienen que tienen distintas formas, este como el muñequito, lo que usted quiera. Para ello voy a comenzar dividiendo la masa en distintas porciones, de esta forma. Yo tengo una bandeja lista, las voy a ir poniendo en ella. Como la masa se va calentando, se va suavizando, yo les recomiendo que la tomen y hagan como una bolita y utilicen un poco de la harina extra, que siempre hay que tener harina extra, eso lo digo siempre. Y bueno, la vuelvan a amasar un poco y le den esa forma irregular del queque. Lo voy a hacer aquí para que lo vean bien. Una forma irregular. Así va a quedar más auténtica. Y vamos a repetir lo mismo. Hago como una bolita, pongo un poco más de harina. Muy divertido. Aplanamos y le damos una forma. Ya están los queques formados. Voy ahora con un palito, voy a hacerle unos huequitos. Esto es opcional, pero van a quedar más bonitos y también van a ayudar a la hora de hornearse. Y yo batí un huevo, ahora con la brocha le voy a pasar por encima y eso le va a dar un brillo cuando se horneen, ya verán. Ahora voy a llevar nuestros queques al horno, que ya yo lo tengo precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 175 grados centígrados. Y esto va a ser alrededor de unos 15 minutos. Acabo de sacar nuestros queques del horno y los voy a dejar a que enfríen aquí un poco para después pasarlos a que terminen de enfriar sobre la rejilla. Los queques todavía están tibios, pero los voy a pasar para la rejilla para que terminen de enfriarse. Entonces con un cortador de pizza, porque ellos se pegaron en el horneado, crecieron, los voy a separar con cuidado. Mis amores, ya los pasé para esta rejilla. Voy a esperar a que enfríen totalmente para hacer el trabajo difícil de probarlos y decirles qué tal están. Y ya vienes a ver qué tal están los queques. Vengo a ver cómo están estos queques cubanos que ella preparó. Ella se esmeró en tratar de hacer la receta cubana de los queques. En Cuba nosotros comimos queques y había una época en que los queques eran buenos. Eran como una galleta más bien entre durita y blanda, con mucho sabor. Después, al cabo del tiempo, no sé, en el periodo especial, ¿no? Sí. Perdió calidad. Era una galleta dura, muy difícil de partir, de comer, muy difícil también. Ese es el recuerdo que tú tienes también, ¿no? Sí, a mí inicialmente me gustaban y ya después en la etapa esa del periodo especial, que empezaron a escasear los ingredientes, se volvió muy dura y era muy difícil de comer. Como todo cubano, quien no comió queque, también la calidad de los queques perdió mucho, entonces la gente ya dejó de comerlo. Ya, sí, Y imagínate. desaparecieron también. Ya yo creo que en Cuba ya no hay. No, todavía creo que los venden. Yo he hablado con mi hermana y mi hermana me dice que sí, que los venden, pero que nada, que son durísimos. Que son durísimos, ¿eh? Aquí estamos complaciendo a Ernesto Bello. Creo que él vive en Cuba y él nos pidió, por favor, que si teníamos la receta de los queques, que si podíamos hacerla para él aprender a hacerla. Estoy seguro que estos queques son iguales que los que yo comí en Cuba al inicio. Le voy a dar una puntuación
de 10 puntos. 5 puntos por si cuando lo rompa, se rompen fácilmente. Y los otros 5 puntos cuando los pruebe, a ver si tiene el sabor de los queques cubanos. ¿Qué te parece? Esto es un examen. Estoy seguro que ella la va a probar fácilmente porque realmente yo les digo a ustedes que ella se esmera en que la receta le quede lo mejor posible para que ustedes aprendan a hacer algo que realmente les va a gustar. Vamos a empezar con la primera prueba, que es tomar un queque, ¿no es así? Este queque, y vamos a partirlo, a ver. Miren, que fácilmente se partió. Tiene 5 puntos. 5 puntos. Aquí te voy a dar este pedacito. Gracias. Voy a tomar este y vamos a probarle para ver si los otros 5 puntos ella los logra. Estoy seguro que los va a lograr, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a probarlo. Riquísimo. Riquísimo. Deben seguir probándolo. Yo no voy a decir mi opinión, yo le voy a preguntar a él porque, bueno, yo fui la que los hice. Debo decirle que los otros 5 puntos que faltaban los logró con creces. Es más, yo le doy 5 puntos más, le doy 15. Porque realmente sobrepasaron mis expectativas. Están riquísimos. Estos queques tienen el melado de caña, es el ingrediente fundamental, aparte de la canela y aparte del anís. Hay queques que se hacen con miel de abeja. No es igual. El ingrediente estrella de estos queques que le dan además ese sabor, digo este color, es el melado de caña. Si no lo tiene, puedes sustituirlo con miel, pero no es igual. No, no es lo mismo. La canela en polvo y el anís de estrella, esa combinación de esos dos ingredientes es realmente fundamental en la receta, además del melado de caña. Los tres tienen que ir juntos. Riquísimo, riquísimo. Háganlo en su casa, hágalo. Vamos, bueno, ¿verdad? Tú mismo te calificas un 10. Bueno, ahora le vamos a decir cuáles son los ingredientes para que ustedes aprendan a hacer estos queques y realmente le queden así de ricos, que miren, cuando los haga, va a repetir y va a repetir y va a repetir. Y todo el mundo, el que vaya a su casa, le va a preguntar, ¿tiene queque? ¿Tiene queque? Porque son riquísimos. Aquí los ingredientes. Bueno, ya vieron los ingredientes, las cantidades que necesitan para hacer estos deliciosos queques cubanos. Los queques cubanos, normalmente, se come en el desayuno, ¿no? Sí. ¿En el desayuno acompañado con qué? Con una taza de leche con café y también en una merienda. También puede ser un chocolate caliente, También. acompañado con un queque, también, ¿no? Sí, y un té calentico, una bebida caliente, la de su preferencia. Muy rico, por cierto. Yo estoy recomiendo, tú lo que vayas a decir. Sí, no, es que yo quería señalar, perdón, si ustedes se fijan, yo he hecho algunos queques con forma del muñequito de jengibre y bueno, arbolitos de Navidad y algunas estrellitas, figuritas así como de Navidad, ¿no? Y esto lo hice porque, en mi opinión, yo creo que existe un vínculo entre las galletitas de jengibre, que es una tradición en los Estados Unidos y en otros países del mundo para la etapa de Christmas, de Navidad, y nuestros queques. Visitamos una tienda y en esta tienda, como estamos ya llegando a las Navidades, están vendiendo productos para Navidades. Y entre los productos que venden son unas cajitas con estos muñequitos, pero que son de jengibre. Y también unas casitas que están hechas de jengibre, ¿no? Sí, de galletas de jengibre, sí. Yo creo que eso es el cubano, como Estados Unidos estuvo allá en Cuba tantos años, el cubano se inspiró en esas galletas para hacer el queque y hacerlo a su forma, a su gusto. Y con nuestros ingredientes, con lo de nosotros, lo adaptamos a nuestras condiciones, ¿no? Para mí, una maravilla el melado de caña en la galleta esta. Y por lo tanto, le sugiero que si usted es cubano y va a hacer lo que son las galletitas de Navidad normalmente, que los haga con la receta de nuestros queques que realmente son deliciosos. Dale la forma que usted quiera. Esto es un dulce maravilloso y bueno, ¿y ahora qué queda, mam? Bueno, ahora las redes sociales. Las redes sociales, invitarlos a que visiten tanto nuestras redes en Facebook, Instagram y en nuestro TikTok. Además, para que nos escriban recetas que ustedes quieren que nosotros hagamos en los siguientes videos, escríbenos en los comentarios
cualquier cuento, cualquier historia que usted tenga relacionado con esta receta, déjenoslo saber. Y bueno, nosotros planificamos, la buscamos y la hacemos y será el gusto de ustedes. Sí, señor. Ahora nos queda despedirnos, desearles una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Chao. Y vamos a seguir probando los queques cubanos maravillosos que ella hizo. Seguro que sí. Felicitarla, felicítanla, porque realmente están muy buenos. Gracias. Voy a probar este muñequito y aquí nos despedimos ya definitivo.